Bien, nos vamos a ir a otros temas, son las 8:49, nos acompaña en la entrevista política de esta mañana la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. ¿Cómo está, ministra? Gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Bienvenida. Ministra, bueno, este martes, 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es un día muy relevante, por supuesto, para la cartera con mucha más razón, pero para el gobierno en general. Y estuvo marcado y teñido por esta controversia a propósito de la campaña que estaba empujando el gobierno y la oposición inicial, que luego se revirtió del Consejo Nacional de Televisión a emitir esta campaña en televisión abierta. Primero cuéntenos sobre la campaña en sí misma, la importancia también de este día en el contexto local, acá en Chile. Bueno, el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres se conmemora en nuestro país hace muchos años. Es un día que nació del movimiento de mujeres latinoamericanos, de hecho, a propósito del asesinato de 3 activistas democráticas de República Dominicana, las hermanas Mirabal. Por ahí hay un libro de Vargas Llosa muy bueno al respecto. Pero se adopta como fecha que busca poner conciencia respecto a un fenómeno que lamentablemente sigue siendo un lastre para la sociedad chilena y global. Y en ese sentido, tradicionalmente en nuestro país, tradicionalmente digo, desde el retorno a la democracia, el 25 de noviembre se realizan acciones gubernamentales para dar a conocer. Claro, para concientizar, ¿no?, sobre el tema. Así es. Y en ese sentido, ya desde el primer gobierno de la presidenta Bachelet, y digo los 2 gobiernos del presidente Piñera, entre medio, se transmite una campaña anual de prevención que se lanza normalmente el 25 de noviembre. Nosotros ya esta es nuestra tercera campaña, cuarta, y nunca tuvimos problema con su transmisión en televisión abierta. Claro, el reparo ahora estaba dado por el contexto electoral, ¿no?, inicialmente. Sí, la verdad es que precisamente con la ministra Vallejo, que es la contraparte oficial del CNTV desde el Ejecutivo, porque el CNTV es un organismo autónomo, solicitamos una reconsideración atendiendo a los hechos. En primer lugar, esta campaña, precisamente a propósito del contexto electoral, la lanzamos en agosto. Ya tiene millones de views en TikTok, ya ha estado en todas las radios, ya ha estado en los canales, en Fiebre de Baile, no sé. Sigue circulando en las redes sociales. Sigue circulando. Bueno, tuvo un poquito de publicidad gratis a propósito de esto, sí. Así que subieron las visitas. Primero eso, no se lanza a propósito de, y definimos como una etapa, un hito el 25 de noviembre, porque bueno, no le podemos cambiar la fecha al Día Internacional. Lógico. En segundo lugar, solo en este gobierno nos ha tocado lanzarla en 2 coyunturas electorales importantes. El 2023 estábamos en plena campaña para el segundo plebiscito. Claro. Del a favor en contra de la Constitución del Consejo Constitucional, que se rechazó. Y el año pasado en plenas municipales. Y segundas vueltas de gobernadores. Y no hubo reparo en ninguna de esos 2 espacios. Ninguno. Y por lo tanto es primera vez que consejeros, y ahí digo, no todos los consejeros, sino lamentablemente los que forman parte de la oposición, son figuras asociadas a, pusieron estos reparos. Afortunadamente se reconsideró. Sí, eso le iba a decir. En un comunicado ayer se informó que en sesión extraordinaria el Consejo finalmente aprobó la emisión de la campaña pública sobre la ley integral a solicitud de la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, de reconsiderar esa decisión inicial. Así es. Finalmente entonces se va a emitir por televisión abierta. Lo que a nosotros nos parece, digo, esto no es un gallito, son importantes las señales que se dan. La televisión abierta funciona en base al espectro radioeléctrico, que es un bien nacional de uso público. Claro. El Consejo Nacional de Televisión, como organismo regulador, decide qué campañas son de interés público para ser transmitidas gratuitamente a través de eso. Se hace con las campañas del Programa Nacional de Inmunizaciones, de las vacunas. Claro. Se hace con otras campañas de interés público. Y aquí no estamos hablando de algo que esté en debate. Estamos difundiendo una ley que es reciente, por lo tanto requiere ser conocida, porque coincidamos en que la mayoría de la población no está leyendo permanentemente el diario oficial para saber cuáles son los cambios que se introducen a las leyes, y que de hecho es urgente que sea conocida porque trae modificaciones legales que impactan directamente
a la vida de las personas, es una ley de la República, no es algo que esté en debate. Y una campaña además que se basa en algo bien simple, ¿no? El mensaje de mujeres, ¿no? Que dice que esta ley no lleva el nombre de ninguna, pero cada una da su testimonio desde su visión y de la propia experiencia. Así es, y bueno, lo que buscamos con eso, ayer lo comentábamos con el papá de Antonia Barra, don Alejandro, que hemos tenido muchas leyes con nombre, que han atendido situaciones particulares. Y precisamente el mensaje que buscábamos dar con una ley en nombre de todas es que la ley integral es, valga la redundancia, una ley integral, es decir, que abarca desde procesos judiciales a partir de la creación de el control de las cautelares, el control judicial, la audiencia de control judicial de cautelares, que pone el peso en el Estado en vigilar las cautelares de protección, no en que la víctima avise que no se están cumpliendo. Que le pone mandato a todos los servicios del Estado, no solo al Ministerio de la Mujer y el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, sino a todos los ministerios respecto a la labor que deben cumplir, crea nuevas definiciones de violencia que están tipificadas en el caso de la difusión no consentida de imágenes íntimas enviadas sin consentimiento, y es el caso de la nueva agravante de violencia gineco-obstétrica. Ministra, ahora, siendo tan relevante, teniendo un carácter informativo la campaña, siendo una campaña de un tono absolutamente neutro desde el punto de vista político, evidentemente, porque es una campaña que propicia el Estado, ¿cómo se explica usted la oposición inicial? Incluso en la reconsideración de ayer hubo 9 votos favorables, pero hubo 2 que se opusieron a esta reconsideración. Bueno, no conozco el carácter de la deliberación. Me imagino que el Consejo Nacional de Televisión o los mismos consejeros o consejeras que se opusieron podrán contarlo. Lo que yo al menos puedo señalar es que precisamente no es una campaña contingente, una campaña informativa sobre una ley que demoró 7 años en tramitarse, que se tramitó bajo 3 gobiernos y continuó tramitándose. Es decir, la ingresa la presidenta Bachelet, sale de la Cámara durante el gobierno del presidente Piñera, bajo la gestión de la ministra Isabel Pla, en el Ministerio de la Mujer, y finalmente el último trámite lo realizamos nosotras en el Senado. Yo no creo que haya algún candidato o alguna posición que esté a favor de la violencia contra las mujeres, y por lo tanto confundir estos debates me parece que es bueno que se reconsidere. Pero eso es muy llamativo porque, claro, no se trata de un tema que esté en discusión sobre temas tributarios, por ejemplo, hay distintas visiones sobre qué hacer en materia migratoria, en fin, no sé. Hay temas que contingentemente son de discusión y hay posiciones distintas. Pero en este tema uno entiende que todos los sectores políticos y todos los candidatos o candidatas están en contra, evidentemente, de la violencia en contra de la mujer. Entonces es curioso que se haga esa interpretación política. ¿Qué lectura política hace usted de esa deliberación? Con un antecedente más, hubo una consejera, María de los Ángeles Covarrubias, que pidió dejar expresa constancia, dice el CNTV, de su rechazo a esta iniciativa. O sea, no conozco los argumentos que esgrimió la consejera Covarrubias, así que difícilmente puedo referirme a ellos, porque le tienen que preguntar más bien a ella. Para nosotras lo importante es insistir en que esto es una ley de la República que establece un nuevo estándar respecto a la violencia contra las mujeres, que reúne todo lo avanzado en estos años, que se fue avanzando por temas, para que sea conducente en una sola norma, que tiene avances como la difusión no consentida de imágenes íntimas enviadas con consentimiento, porque la respuesta era, bueno, usted mandó eso. Po. Y sí, pues se mandó a una persona, no a un chat de Telegram, no a un grupo de WhatsApp, no a una red social. Hay una vulneración evidente de la privacidad y la indemnidad. Sí. Ahí que estaba sin poder, llegaban mujeres muy angustiadas a nuestro centro de la mujer a decirnos, me están amenazando con difundir fotos íntimas, mi ex me impide terminar con él porque tiene estas fotos. Es decir, había un problema ahí que necesitábamos abordar, y el volumen de casos judicializados en tan solo 1 año y medio muestra que era una necesidad. Entonces, esto es una ley que ya está aprobada. Sí. Si alguien no está de acuerdo con ella, que me parece que forma parte de la discrepancia en un país democrático, bueno, podrá impulsar acciones precisamente en el marco de la democracia para tratar de reformarla. Pero eso no se hace a través de impidiendo el acceso a la información de la ciudadanía que necesita saber estas nuevas figuras legales. Estamos con la ministra Antonia Orellana aquí en CNN Chile Radio. Ministra, ¿y a quiénes en particular
beneficia esta campaña cuando está al aire en televisión abierta, por ejemplo? Porque a través de redes sociales uno entiende cuál puede ser el público objetivo y a quiénes llega. Pero en televisión abierta, si es que se prohibía su emisión, ¿a quiénes se está perjudicando? Bueno, como bien se sabe, la conectividad digital, si bien en nuestro país es bastante amplia, no es pareja. Y por lo tanto, cuando nosotros decimos que algo no se emita por televisión abierta, estamos perjudicando precisamente a las personas de zonas aisladas, a las personas que viven en zonas urbanas con baja conectividad digital, incluso aquí en la metropolitana, claro. Existen, y a las personas mayores. Sí. Y por lo tanto, eso que es... ven más televisión abierta. Sí, y ese es el espectro de personas. O sea, podemos decir que afecta sobre todo a personas de bajos recursos, a personas que viven en zonas aisladas, a las personas que viven en zonas rurales, donde además sabemos que hay una diferencia en la denuncia. En zonas rurales, lamentablemente, aún se denuncia solamente los hechos más gravísimos, cuando el ciclo comienza mucho antes. Claro. Y por lo tanto, son una necesidad especial que hemos tratado de abordar, de hecho, a través de la red de radios de Foucault, del Ministerio de Agricultura. Digamos, hay toda una línea de trabajo para eso. Pero, de nuevo, ¿qué definimos de interés público? Para nosotros, uno de los principales delitos denunciados en nuestro país, que es la violencia intrafamiliar, es de interés público. Ministra, de todas maneras, ¿usted cree que esta oposición inicial que hubo en el Consejo de Televisión, que se ratifica al menos en 2 votos en la reconsideración, es reflejo de algo más profundo, de temas que pueden estar relativizándose hoy día en la discusión pública sobre estos asuntos? ¿Cree que hay una señal aquí de que se puede dar un retroceso en esta materia? A ver, bueno, eso es un asunto global. Está ocurriendo en muchos lados y quizás hay personas que en otros contextos no habrían dicho, no, yo me opongo a que se difunda una campaña en contra de la violencia hacia las mujeres, y ahora se animan. No lo sé, porque no conozco sus argumentos en detalle. Eso es algo que el Consejo Nacional de Televisión debe informar. Ahora, respecto a la posibilidad de retroceso, eso siempre está abierto. O sea, y digo, un dicho antiguo de Simón de Beauvoir, ¿cierto?, que basta una crisis para que se pongan en duda los derechos de las mujeres, tal y cual. Tuvimos una crisis global como lo fue la pandemia y hoy enfrentamos una presión global sobre nuestros derechos. Nuestro país no es como otros países de la región o del mundo. En nuestro país hay creo, una institucionalidad en donde hay equilibrio y donde hay recursos a los que se puede debatir. Y eso es precisamente lo que muestra el que en una acción pública, como definir que la violencia contra las mujeres no es un asunto de interés público como para difundirlo en medio de una campaña electoral, podemos solicitar una reposición y eso se escucha. Me parece que eso es una buena señal, además de que, bueno, el 17 de diciembre del 2023, cuando las personas votaron mayoritariamente en contra, por segunda vez, en contra del cambio constitucional, esta vez para la Constitución redactada en su mayoría por el Partido Republicano, uno de los factores más fundamentales fue el posible retroceso en derechos para las mujeres. Por ejemplo, el ataque a las 3 causales. Y yo creo que eso ha sido una lección aprendida de algunos sectores. ¿Por qué? Porque desde entonces nosotras hemos modificado el reglamento para las 3 causales a fin de asegurar que ninguna niña o mujer, por vivir en zonas rurales o en un lugar donde hay mayoría de objetores, se quede sin su acceso a las 3 causales. Pero eso... Y por primera vez ese asunto, que había sido llevado siempre al Tribunal Constitucional desde los años 2000, o sea, Pastilla el día después en adelante, no se llevó al Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Eso hay que preguntárselo a quienes estuvieron por años llevando al TC todo lo que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos, y ahora no lo hicieron. Pero yo creo que es una señal de que en nuestro país hay otras posibilidades a propósito del gran avance que han tenido las mujeres en nuestro país. Pero ahora ese mismo partido que lideró el proceso constitucional, que abrió una discusión respecto a este tema tan relevante, ese mismo partido hoy día está con una posibilidad cierta, según distintas encuestas, de llegar a gobernar con José Antonio Kast a la moneda. ¿Lo ve como un riesgo también de que se repita esa misma discusión entonces y de que estando en el Ejecutivo puedan generarse estos debates que vuelvan atrás ciertos logros alcanzados en la agenda de género? Yo creo que ahí es muy relevante qué opina el resto de los apoyos que se están dando.
No me interesa otros partidos, dice usted? Sí, no me interesa entrar como en la contingencia electoral porque no lo debo hacer. Soy presidente, pero a modo de ejemplo, el día de ayer la ex vocera de gobierno del presidente Piñera, Cecilia Pérez, de Renovación Nacional, también se manifestó en contra de la decisión del Consejo Nacional de Televisión, porque a ella, como CGGO, también le tocó hacer esa solicitud para las campañas de su gobierno. Claro, y la empujó. Lili Pérez, una figura histórica de Renovación Nacional, autora de la Ley Pascua, de la derogación de la Ley Pascua, y muy importante en cuanto a las mujeres de la derecha, también se manifestó en contra. Entonces yo creo que no hay que asumir las cuestiones como una muralla. Yo creo que hay un debate muy rico que se ha dado en nuestro país en las últimas décadas que ha permitido que estemos en este punto de avance. Ojalá podamos avanzar un poquito más con la ley de sala cuna. ¿Pero está en riesgo esos avances hoy día? Bueno, yo creo que en ningún país eso no es una posibilidad y depende precisamente de las mayorías, de la voluntad de la ciudadanía, de los actores políticos y de los contrapesos institucionales. Pero al final el reflejo político, digamos, o las decisiones políticas que adopta la ciudadanía son el reflejo también de cambios culturales, ¿no? Por supuesto. Y en ese sentido es más riesgoso todavía, no es solo una persona que pueda estar en contra de un determinado proyecto, de una agenda, de avance, sino que es también una ciudadanía que le da el voto a pesar de eso, o precisamente por eso, lo que puede ser peor. Hay distintas hipótesis, pero yo no veo una causalidad directa, es decir, hay un alza en cierto partido precisamente cuando deja de hablar como agenda principal en contra de los derechos de las mujeres. Porque José Antonio Kast ha evadido esos temas. Eso fue su tema como diputado 16 años, y por lo tanto... Pero en esta carrera presidencial explícitamente lo ha dicho, este es un gobierno de emergencia y no se ha referido a estos asuntos. ¿Es parte de esa estrategia de ocultar esas posiciones? No podría hablar por la estrategia del candidato, pero me parece evidente que ha roto un techo que tenía antes, precisamente en un momento en que deja de hablar en contra de los derechos de las mujeres. Estamos con Antonia Orellana, ministra de la Mujer y Equidad de Género, aquí en CNN Chile Radio. Ministra, usted hablaba sobre los apoyos que ha recibido también este candidato de otros sectores políticos y esa responsabilidad que tienen. Y a propósito de esos apoyos, ayer Eduardo Frei se reunió con José Antonio Kast, dio una declaración pública hablando de la sintonía que había en ciertos temas, en materias que eran urgentes. No le da su apoyo explícito, pero se entiende que hacia allá va, ¿no? La decisión de comunicar esto y la forma en la que se informa esta posición de parte de Eduardo Frei. ¿Qué le parece a usted, habiendo sido presidente de la Concertación, ¿no? Figura insigne de la democracia cristiana, que le haya entregado este respaldo tácito a José Antonio Kast? Bueno, eso forma parte de lo que pasa en las segundas vueltas, digo, como es coyuntura electoral y no tengo por qué calificarlo. Ahora, a propósito de lo que mencionábamos antes, es interesante mirar el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle porque hay dos ejemplos que yo creo que son muy importantes. En primer lugar, la ratificación de la Convención de Belém do Pará en 1998. Ese es el Tratado Interamericano para sancionar, prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Muy progresivo para la época y aún hoy. Es decir, Chile, recién hoy con la ley integral, se está acercando al estándar que establece Belém do Pará, ¿ya? Y eso fue ratificado por moción del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y su canciller, Mariano Fernández, en esa época. Otro ejemplo, no tendríamos ley Papito Corazón si en el gobierno de Frei Ruiz-Tagle no se hubiera aprobado la ley de filiación. Yo estaba en el colegio en esa época. A fines de los 90 fue eso. Así es. O sea, yo recuerdo tener compañeros que tenían problemas con el colegio. Claro. Porque su carnet decía que era hijo ilegítimo. Claro, era como una categorización. Una categoría de segunda clase para los niños y niñas. ¿Qué iba a andar cobrando pensión? Por supuesto. Entonces, digo, yo creo que las cosas hay que mirarlas en ese sentido. No sé cómo se conjugarán ambas hoy en este apoyo, pero creo que es importante destacarlo porque uno sigue siendo el tratado a través de el cual ante la justicia internacional, en particular la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte también y la Comisión, se establecen reclamos que van haciendo avanzar la legislación en nuestro país. Nosotros tenemos pendiente modificar la sociedad conyugal por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en segundo lugar,
el cambio que no fue solamente un cambio normativo, fue un cambio que cambió el estatus social y jurídico de miles y miles de personas, como lo fue la ley de filiación, que fue promulgada por Soledad Alvear como ministra de Justicia. Y si eventualmente ante determinadas fuerzas políticas puede haber un riesgo de retroceso en la agenda de género, por ejemplo, o en los derechos de las mujeres, y aún así ciertos sectores se inclinan por apoyar a esas fuerzas políticas, siguiendo en el análisis que hemos conversado ahora y en lo que usted ha planteado, ¿no hay una relativización entonces de la relevancia que tienen esos avances logrados? La relativización puede ser un ejercicio retórico. Yo creo que es importante que esto no es una chacra, o sea, acá no hace cada quien lo que quiere, hay una ley. En nuestro país la Constitución vigente establece que los tratados internacionales tienen un rango jurídico. Claro, un rango legal. La Convención de Belém do Pará tiene ese rango. En segundo lugar, hay una ley aprobada después de 7 años de trámite, que no es como que, no, yo no me acomoda tanto, no la cumplo. O sea, hay una ley. Si yo no quiero cumplirla, tengo que enfrentar la consecuencia de no ejecutar una ley o tratar de reformarla. Pero la ley integral, por poner ese ejemplo, establece cambios hasta el 2029, porque deben ser progresivos, porque para dar vuelta a todo el Estado, para que se ponga también al servicio de combatir la violencia contra las mujeres, y no solamente ciertos organismos como el Ministerio de la Mujer, se requieren varios años. Nosotras hemos dejado eso aprobado con reglamentos y con transitorios hasta el 2029, que no es como optativo si los cumple o no, es una ley de la República. Una ley de la República, sí. Y en ese sentido también hemos dejado asegurado el financiamiento a través de un préstamo del Banco Mundial, que es conocido como un mecanismo de desarrollo a través del préstamo por resultados. El Banco Mundial, en un acuerdo firmado también por el Estado chileno, no el gobierno, se ha comprometido a cumplir estas etapas de modernización de la atención en violencia de género hasta el 2029 por $7 millones. Eso quiere decir que Chile va a ir recibiendo esos recursos que van principalmente a la atención municipal, a modernizar las instituciones para que, así como lo hicimos con la ley Papito Corazón, información que estaba disponible en la CMF, en la tesorería, para el pago de pensiones, esa información hoy, la que está en el Estado, esté disponible también para la atención en violencia. Sí. Eso tiene un costo y hay que ir modificando cosas. Pero si Chile no cumple con aquello, tiene que devolver esas inyecciones de recursos que realizó el Banco Mundial. Esos son acuerdos de Estado. Y es precisamente las políticas de Estado, no las de gobierno, porque 4 años es poco, son las que permiten dar esos giros. ¿No le da un marco entonces eso de cierta solidez a los avances que se han logrado efectivamente? En el marco del respeto de la ley, por supuesto. Y ahora viene una discusión luego política, si es que se quiere revertir alguna de esas cosas, ¿o no? Por supuesto, pero ahí me parece que no es un ejercicio que pueda aventurar, sería me estaría pasando un poquito en la política ficción. Ministra, lo último, para cerrar este tema, antes de pasar a otro asunto, ¿no le decepciona quizás el hecho de que el presidente Frey, dado esos antecedentes que usted mencionaba, de las iniciativas que se impulsaron en su gobierno, etcétera, entregue este respaldo tácito, así se ha entendido, a José Antonio Kast? La verdad es que yo no soy quien para calificar las reuniones de un expresidente. Pero es una figura política importante. Sí, pero no creo que mis sentimientos personales al respecto tengan algo de relevancia. ¿No tienen relevancia política o no? Yo soy presidente en esta elección. Ministra, para cerrar, ayer el exministro Diego Pardo finalmente en este proceso de acusación constitucional logra salvarse de las consecuencias que traía ese proceso. Se rechaza la acusación constitucional. ¿Cómo evalúa usted ese hito desde el punto de vista político, el que haya logrado salir de este proceso a pesar de un resultado súper adverso que había tenido en la Cámara de Diputados? Bueno, yo creo que en primer lugar, como ya señalaron el ministro Elizalde y desde el Ejecutivo, es una resolución en el marco del derecho. Una acusación constitucional no es una evaluación de las comunicaciones que pudo haber habido. Se trata de si se infringió la Constitución o no. Es taxativo. O se infringió o no se infringió. Y lo que resolvió el Senado es que no se infringió. En particular, el ministro ejerció su responsabilidad política al renunciar y, por lo tanto, esta pena accesoria que establecería la prohibición, principalmente de su labor como profesor, que era la consecuencia práctica, a propósito de que no se había infringido la Constitución, en el análisis del Senado yo la celebro y creo que fue un debate que se dio
en un término muy republicano, en el sentido con república grande. ¿Era injusta esta acusación? O sea, yo creo que las acusaciones constitucionales tienen que ver precisamente sobre la Constitución, no sobre otras cosas. Y en ese sentido, ministra, ¿usted cree que hay lecciones aprendidas también, dado que las actuales fuerzas oficialistas, siendo oposición, también impulsaron muchísimas acusaciones constitucionales en contra de ministros y del propio presidente Sebastián Piñera en su momento? Yo no metería todas esas en el mismo saco. O sea, creo que hay distintos casos. Lo mismo corre para esta situación, ¿o no? O sea, las acusaciones que han recibido los ministros de este gobierno. Mira, hemos tenido muchas acusaciones constitucionales, de eso no han faltado. Pero por lo mismo, hay una lección aprendida respecto a cómo se impulsaron esas acusaciones constitucionales desde los bloques del Frente Amplio, Socialismo Democrático, siendo oposición. ¿Hay lecciones aprendidas? Es que yo creo que ahí hay distintos casos, porque tal como ha señalado nuestro presidente, hay algunos casos en los que él ha hecho una reflexión y hay otras que tenían que ver con las situaciones de derechos humanos que se estaban viviendo. Entonces, yo creo que son cosas distintas. Bien, ministra Orellana, gracias por haber venido al estudio de CNN Chile Radio. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted. 9 de la mañana con 15 minutos, temperatura que se acerca a los 15 grados en un día cubierto acá en Santiago, temperaturas mucho más bajas, una sensación térmica más fría también es parte de lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana. Nos vamos al corte y ya seguimos con más de CNN Chile Radio. Al regreso, noticias internacionales. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.